Hola amigo y amiga, bienvenida a Unrecognized Talks. Mi nombre es Carlos de Unrecognized Miami y la teología de la calle. Aquí en este podcast hablamos sobre temas relacionados a la fe, al cristianismo, temas controversiales y sus posibles soluciones. Como siempre, me acompaña lo mejor que me ha pasado en esta vida, Sarinet Caraballo. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien, ¿y tú? Te voy a ser bien honesto, estoy bien, pero el catarro no me quiere soltar. Dios mío. Hace menos de un mes tuve un catarro terrible que me quedé sin voz. Ahora, gracias a Dios, no me dio tan fuerte, pero tengo como... ¿Cómo se dice esto? Uy, flema. Sí, esa no era la palabra que quería usar porque se escucha feíta. Congestión es la palabra correcta. Entonces tengo un poquito de congestión y aunque tengo la voz ahí, pero la garganta me molesta un poco, pero todavía tengo voz. Chévere. ¿Y tú no te sientes mal? No, ya yo me siento de show. Excelente, entonces. Bueno, yo estuve 3 semanas con un catarro horrible. Yo espero que tú Sí, no me mano, pegues lo que se te acaba de volver a pegar, definitivo. porque yo no quiero volverme a enfermar. Para asegurarme de eso, me voy a ir de viajes, de trabajo, y te voy a Sí. dejar solo 2 días. Bueno, sí, son 2 días completos, pero te Exacto. veo... Sí, exacto. Sí, 2 días completos. Ya. O sea, ustedes están escuchando esto porque lo grabamos obviamente con anticipación, Exacto. pero esto sube martes a las 8 de la noche, Exacto. lo cual ya a las 8 de la noche Carlos va a estar en Las Vegas. Se supone. Sí. ¿Qué vas a estar haciendo por allá? Oye, antes de empezar, Ajá. ¿qué vas a estar haciendo? Cuéntanos. Pues mira, sí, estoy súper contento y emocionado por esta nueva oportunidad. Voy a estar acompañando a Farruko. Voy a estar creando contenido para él y con él. Él va a estar presentándose en unos premios, los premios Latin American Music Awards, creo que se llaman. Sí, Y va a brutal. estar presentándose en Las Vegas, va a estar presentando unas canciones, o sea, haciendo un show de varias canciones y yo voy a estar por allá cubriendo y creando contenido con él y para él. Así que estoy súper contento por esta experiencia, una locura, jamás pensé, así que gracias y gloria a Dios. Qué brutal. Yo jamás pensé decir esto, pero el que nuestro amigo, en este caso mi esposo y pastor de Unrecognized, Wow. también, ¿verdad?, esté en una nueva etapa creando contenido para Farruko. Es una bendición sumamente inmerecida y que valoramos mucho. Así que a ti que nos estás escuchando por aquí, por Unrecognized Talks, vete, busca el canal de Farruko, vete y mira el blog que ha estado creando Carlos de la Teología de la Calle, mi esposo, nuestro pastor, para Carbon Armor. No te escandalices, se supone que ya tú nos conozcas y se supone que ya tú lleves suficiente tiempo conociéndonos Exacto. como para que lo que veas en el blog te pueda escandalizar. Pues, y si lo haces, pues el blog no es para ti, pues no lo veas más. Viste el Exacto. primer capítulo, no veas más ninguno. Exacto. Ya. Me morí ahí. Ay, Dios mío. Hablando de escándalo, hoy tenemos un tema súper interesante que me gusta mucho y hoy vamos a estar hablando sobre 5 razones de... Dios mío, pero es que tú me pones a mí en el spot porque es que es tan largo el tema. Son 5 razones por las cuales Dios ama al pecador. 3 puntitos. Suspensivos. Y lo transforma a través de Cristo. Bello. Es algo que siempre se nos ha dicho una frase, que esa frase, bueno, podemos comenzar por ahí. Dale. Esa frase no está escrita en la Biblia, de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Real. Viste, así con drama y todo. Literal. Y como no me estás viendo, pues le meto más pasión para que, para que puedas sentirlo. Siempre, siempre, siempre que se habla de pecado, nos dicen esa frase. Real. Carlos, háblanos un poquito de esa frase. ¿Está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? ¿Qué quiere decir? Mira, pues como bien dijiste, la frase no está en la Biblia. Esta frase se la atribuye a el líder nacionalista hindú Mahatma Gandhi, por allá a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero esta frase tampoco es de él. El teólogo San Agustín, escribió parte de esta frase en su libro La ciudad de Dios, y básicamente lo que Agustín estaba diciendo era que Dios
ama a todas las personas y que a pesar del pecado de las personas, nosotros no debemos cambiar con ellos, etcétera. Básicamente, él no usa la palabra pecado, usa la palabra vicios, una palabra que se utilizaba muchísimo en la cultura greco-romana y helenística. Así que eso es bien importante porque San Agustín está diciendo esto, de que tenemos que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado o de nuestros vicios y que nosotros debemos amar a las personas de la misma manera. También entonces Mahatma Gandhi, en sus ideales, una persona sincretista, una persona que mezclaba ideas religiosas de su cultura y religión con otras como el cristianismo, etcétera. Era seguidor de Jesús en el sentido que le gustaban las enseñanzas morales de Jesús y demás. Él tomaba de aquí y de allá esos sincretismos y tomó parte de esta frase de Agustín y le dio como que su propio twist, más o menos, para tratar de decir que Dios ama a las personas, ¿verdad? Pero que este pecado que nosotros como seres humanos cargamos, obviamente, Dios no puede estar de acuerdo con las malas acciones que hacemos en ese sentido. Pero la frase no aparece en la Biblia. Obviamente sí tenemos en la Biblia muchas frases, muchos versículos donde se encuentran estos versos que dicen que Dios ama a los justos pero aborrece a los pecadores, o Dios ama al que hace justicia, ama al menesteroso, ama a la gente piadosa, a la gente que le sigue, a la gente que guarda su ley, pero aborrece, mira de lejos a los altivos, etcétera, aborrece a los pecadores, aborrece al que insiste en hacer el mal, el que insiste en caminar en caminos lejos de la voluntad de Dios, etcétera. Así que más o menos hay un resumen flash de la frase esta de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Brutal, brutal, brutal. Mira, otra de las cosas que quiero mencionar antes de comenzar está en Romanos 5:8 y este versículo lo hemos estado utilizando en esta serie de este mes de abril en varias ocasiones porque habla acerca de que Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos 5:8. Lo puedes buscar en cualquier versión de la Biblia. Y esto quiere decir que el amor de Dios se manifiesta incluso cuando nosotros somos pecadores, porque Exacto. Él se inclinó a nosotros cuando nosotros éramos pecadores, mostrando que su amor no varía o que no está condicionado por nuestra perfección moral. Exacto. Entonces, esto es bien importante que lo sepas, no como algo que te dice ahora vete a hacer lo que te da la gana, vete a pecar, vete a emborracharte, vete a meterte droga. Nosotros no estamos diciendo esto. Jamás. Aquí. Nosotros lo que estamos diciendo es que tú necesitas entender para poder tener libertad en Cristo, para vivir en plenitud, para poder ser una persona feliz en esta vida, que tú necesitas entender que mientras nosotros estemos en este cuerpo imperfecto, nosotros vamos a seguir cometiendo errores todos los días. Exacto. No, un día sí, un día no. Todos los días vamos a cometer errores. Y yo pudiese darte una lista de todos los errores que yo he cometido diariamente por los pasados 14 días, pero no la tengo. Y Carlos también podría darte otra lista. Pero lo que quiero decirte con esto es que el nosotros reconocer que fallamos es lo que hace que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo arrepentidos día tras día, y el reconocer eso es lo que hace que nosotros podamos ser transformados poco a poco a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, hoy queremos comenzar dándote estas 5 razones por las cuales Dios te ama, aunque eres pecador, aunque sigues metiendo las patas, aunque sigues tomando malas decisiones, y va transformándote a través de Cristo. Y la primera es amor incondicional. Esta frase yo tengo un poco de ¿cómo se dice eso? Cuando tú no estás 100% de acuerdo con una frase.
Sí, un problema o No es un problema, pero desacuerdo. un pequeño desacuerdo, pero te voy a explicar desde el punto de vista de cuál es mi desacuerdo. Esta frase se utiliza mucho como que, Dios tiene un amor sin condición, pero si vemos, Dios condicionó a Jesús. O Ujú. sea, dio a su hijo, lo entregó por nosotros. En Ujú. otras palabras, hubo un intercambio, por Exacto. así decirlo, para nuestra redención. Ujú. So, no lo veo desde ese punto de vista de ese amor incondicional de que Dios no hizo nada por nosotros, o sea, o que nos ama de tal forma de que no hay una condición envuelta, porque Exacto. hubo una condición envuelta. Ujú. Pero lo veo desde el punto de vista, Carlos, de que Dios ama al pecador no porque merezca su amor, Exacto. sino porque el amor de Dios no es algo que nosotros podamos comprar con nuestras acciones. Ujú. Dios nos ama porque Él es amor. Él Exacto. es la fuente inagotable del amor. Amén. Y Él no puede dar otra cosa que no sea su esencia misma. Ujú. Por lo tanto, a través de Cristo, Dios nos demuestra ese amor para ofrecer perdón, reconciliación, sin importar el pasado de nosotros Bello. y sin importar lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Ujú. O sea, míralo desde este punto de vista y quizás Carlos te pueda dar otro ejemplo también, porque Carlos es muy bueno con las analogías. Yo soy buena con algunas cosas, pero no tan buena como él para dar analogías. Gracias por eso, mi amor. Pero si tú eres padre o si tú eres tío o madrina, no sé, o si tienes un animalito, si es que no eres padre, y este hijo tuyo comete un error, a ti te gustaría como padre que ese hijo tuyo venga donde ti arrepentido y te cuente a ti primero el error que cometió, Ujú. la metida de pata que cometió, para ver cómo tú lo puedes ayudar. Exacto. O sea, si mi hija comete un error, yo lo que quiero como madre es que ella venga donde mí y me diga, mami, yo cometí este error y Ujú. yo no sé cómo resolverlo. ¿Tú crees que tú me puedas ayudar a resolverlo? Bello. Y mi hija puede haber cometido el peor error del mundo. Y yo sé que dependiendo de los errores que uno comete, hay unas consecuencias terrenales que uno va a tener que enfrentar. Exacto. Porque si tu hijo mató a alguien, pues lamentablemente lo más probable le van a tocar muchos años de cárcel. Claro. Si tu hijo lo encontraron con drogas encima, pues lamentablemente esa acción le va a llevar a que también a lo mejor lo metan preso y Ujú. pase unos años en la cárcel. O sea, esas consecuencias no las podemos evitar. Exacto. Pero el yo como madre extenderle mi amor y mi apoyo y mi perdón va a ocurrir por peor pecado que haya cometido mi hija. O sea, no es que yo voy a estar diciéndole, ay, mamita, lo hiciste bien. Porque, o sea, no es Claro. eso. Es que si ella viene y me dice, Dios no lo quiera, ¿verdad? No hemos criado a nuestras nenas así. Que un día me diga una de ellas, por ejemplo, diantre, mami, mira, maté a esta persona. Eso es uno de los pecados que tú dices, Dios mío, eso no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Eso es uno de esos pecados que tú dices, espérate. Pero cuando te toca con un hijo, o sea, yo te estoy diciendo esto para que tú te pongas en los zapatos de Dios. Tú no eres Dios, ¿verdad? Pero Dios nos ha regalado el poder ser padres y madres para que nosotros podamos entender este amor incondicional de Él para nosotros. Ujú. Y si yo tengo una hija que un día Dios no lo quiera, Dios la cuide, me dice, mami, yo maté a una persona, yo sé que ella va a tener que cargar con unas consecuencias en esta vida, Ujú. pero yo sé que como madre, yo le voy a extender perdón, la voy a abrazar Claro. y voy a llevarla por un camino en el que ella, en medio de su arrepentimiento, va a poder, lo más probable, conseguir una transformación en su vida, darse cuenta que metió las patas hasta lo último, Ujú. que se le restringió la libertad, you name it. Ujú. ¿Ves? Que pasó lo peor y pues tiene que cargar con esas consecuencias, no podemos hacer nada, pero yo no la voy a rechazar. Exacto. Entonces, ¿cómo si nosotros como padres no rechazamos a nuestros hijos en medio de su pecado? Nosotros podemos llegar a pensar que por las metidas de patas que nosotros damos,
Dios no nos va a perdonar. Es real. ¿Por qué tú crees que pasa eso, Carlos? ¿Por qué tú crees que llevamos hoy en día un cristianismo que se basa en que, ay, no, tú tienes que ser el más santo por fuera, Claro. tú tienes que hacer esto de esta forma, tú, pues si pecas, pues tú sabes, tienes que estar arrepentido y tienes que mostrar esta actitud o tienes que arrepentirte tan rápido o de esta forma? ¿Por qué tú crees que somos así? Yo creo que muchas veces condicionamos el perdón de Dios basado en nuestra propia persona. Muchas veces confundimos, ¿verdad? La voz de Dios y la palabra de Dios y los mandatos de Dios con nuestro propio criterio y con nuestras propias interpretaciones de la Biblia. Y decidimos que, como Dios dice esto y como esta es mi interpretación y esta es mi manera de ver las cosas y estos son tal vez mis prejuicios o mis ideologías, etcétera, pues entonces le imponemos ese pensar, esa opinión, esos mandatos a Dios. Y decimos, no, pues como yo creo que este pecado es lo más horrendo, etcétera, pues obviamente en el caso del asesinato sí es uno de los pecados más horrendos porque, por ejemplo, Obvio. en el aspecto teológico estás diciendo que tú tienes poder sobre una persona que carga la imagen de Dios Ujú. y tienes el poder de decidir sobre la vida, sobre el aliento que Dios ha puesto sobre esa persona y eso obviamente, Malísimo. claro, que en eso podemos estar todos en consenso, pero hay muchas otras cosas que son sí pecados, pero unas personas deciden que son peores que otros porque su interpretación o su manera de interpretar la Biblia pues coincide con eso. O eso es lo que piensan y se lo imponen a Dios de esa forma. Un segundo punto para este tema que estamos hablando hoy, que tiene que ver entonces con la manera en cómo Dios ama a las personas, es la redención. Y es que Dios busca transformar al pecador mediante la redención. Cristo murió por nuestros pecados para liberarnos del poder del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Esto muestra que el propósito de Dios no es condenar, sino salvar y transformar. Y esto es extremadamente importante porque muchas veces pensamos que Dios es este ser que en vez de amarnos, su única función es condenarnos y es buscar nuestras fallas y está ahí como un fiscal buscando dónde flaqueaste, no importa las cosas que hayas hecho bien o etcétera, simplemente está buscando las fallas con una lupa y a la mínima falla está loco por dejarte caer el látigo y verte mal y verte fastidiado, verte herido, verte herida, verte mandarte para el infierno y no es real. Dios es un Dios de amor y Dios, por ese amor, creó ese lazo o ese puente encima de ese abismo que existía entre Dios y el ser humano para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios otra vez. Dios realmente no está buscando condenar a nadie, Dios está buscando salvar a las personas. Dios está buscando que el ser humano tenga comunicación, tenga interacción, tenga relación con Él. No le interesa Amén. estar con ese látigo y como nos imaginamos estos jueces así, súper vengativos. No, Dios no es esa persona. Dios es una persona de amor y como busca esa relación, creó el puente de la redención a través de Jesucristo, que es el sumo pontífice, para que podamos cruzar, para que podamos tener esa comunicación y esa relación con Dios. Eso es súper importante. Me encanta. Eso me lleva al punto número 3, que es el de gracia abundante. Bello. Me encanta hasta cómo suena. Y es que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta que a través de Cristo Dios nos ofrece una gracia abundante que nos capacita para vivir vidas transformadas, es que entonces reconocemos que esta gracia es suficiente para liberarnos del peso del pecado y nos capacita para vivir una vida en santidad. Pero ¿qué pasa, Carlos? La gente ha sacado esa palabra santidad de contexto Real. y lamentablemente se nos está enseñando, Dios mío, que ser santos es no faltar ¿verdad? Los domingos a la iglesia o a la comunidad de fe, que es la palabra que a nosotros nos gusta utilizar.
es que tú tienes que estar todo el tiempo leyendo un devocional, tú tienes que estar orando sin cesar, porque vienen y agarran ese versículo también De uno. y lo sacan de contexto, y eso significa que día, mañana, noche yo tengo que orar, día, mañana, noche yo tengo que orar. O sea, no hay un respiro. Yo no puedo ir al juego de mi hijo y gritarle, qué bueno, gol! Y, ¿verdad? Disfrutarme el juego, no, porque es que día, mañana y noche yo tengo que orar. O sea, Claro. tengo que estar ayunando, tengo que estar, y yo no estoy diciendo que las famosas disciplinas espirituales no sean necesarias en la vida del creyente. Exacto. Yo no estoy diciendo que el congregarte no sea necesario. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero muchas veces nos vemos como los fariseos de la época de Jesús, en donde queríamos poner las reglas por encima del ser humano. Real. Entonces, estamos viviendo hoy en la actualidad, lamentablemente, un fariseísmo actual que lo que hace es que nos quiere dejar ver de que nosotros somos cristianos por lo que hacemos. Si tú no te congregas, chacho, tú estás mal, congrégate. Mira, antes de ayer, una amiga me envió un post que dice algo más o menos así. Les voy a leer este post y me dice, ¿qué tú opinas? Y yo, eso es una ridiculez. Así mismo como se lo dije, así mismo lo digo aquí. Guayau. Miren lo que decía ese post. Y es mitad cierto, mitad no cierto. ¿Ok? Pero para mí es totalmente ridículo que la gente tenga que llegar a este tipo de comparación. Ya. Tu pastor de YouTube, tu pastor de las redes sociales, no es tu pastor. Por lo tanto, congrégate. O sea, Wow. sí, si tú no estás yendo físicamente a un lugar y estás viendo o escuchando personas por las redes sociales hablar, pues lo más probable ese no es tu pastor literal, o sea, de que no es tu pastor asignado Claro. en una iglesia local. Pero eso no quiere decir que lo que tú estás escuchando a través de las redes sociales, entiéndase YouTube o los Reels en Instagram o Facebook, no sean una palabra que pueda edificar tu vida y que pueda transformar tu vida. Exacto. Entonces, al final decir, congrégate, y decirlo como que en un tono, como que, ok, está bien que escuches esto por Instagram y por Facebook, pero, no te estás congregando, pues estás mal. Tú sabes, tú estás bien mal. Entonces, por eso es que quiero que nos cuentes un poquito acerca de esta palabra de vivir en santidad, porque dice que la gracia nos libera del peso del pecado y nos capacita para vivir una vida en santidad. ¿Qué es eso? ¿Y qué no es santidad? Claro, bueno, la gracia nos capacita para vivir en santidad definitivamente. El problema es, como tú bien dijiste, la definición que tenemos. Santidad pensamos que es todas esas cosas, estar ahí en esa constante, ¿no? Y eso es brutal, orar, ayunar, claro que sí, leer la Biblia, estudiar la Biblia, todo eso, otras prácticas brutal. Pero santidad realmente es vivir en separación para Dios. Y vivir en separación para Dios no quiere decir que usted se va a convertir en un monje del Tíbet ahora, a que usted se va a convertir en un fraile, ¿verdad? Todo nuestro respeto y amor hacia ellos, son hermanos en la fe. Pero usted no tiene que vivir una vida monástica, usted no tiene que convertirse en un padre del desierto ahora y encerrarse en un monasterio, en una habitación, en una cueva por allá, en un área desértica y estar las 16 horas que está despierto del día ahí orando. Claro, si usted quiere tener un tipo de retiro por un tiempo y estar una semana o 3 días, un fin de semana, lo que sea, tomar ese tiempo para usted dedicarse exclusivamente a la oración, amén. Claro que sí, brutal. Pero también dentro de nuestra vida, en el resto del día, en el resto de la semana, en el resto del mes, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese testimonio se da viviendo en santidad, viviendo separados para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy en el parque, que cuando yo estoy en el juego con mi hijo, que mi hija es deportista o es artista, está aprendiendo a tocar un instrumento, o cuando voy al supermercado, cuando tengo que ir a la escuela, cuando tengo que ir a la universidad, cuando tengo que ir al trabajo, cuando tengo que hacer las cosas, las tareas diarias, cotidianas de la vida, aún en esas cosas más simples, más ordinarias, más comunes, yo vivo separado para Dios. Yo vivo como no vive el sistema de este mundo. Si el sistema de este mundo durante esas tareas cotidianas es herir a las personas, es hacer daño, es menospreciar, es la injusticia, la inmoralidad, pues yo voy a vivir de la manera opuesta.
voy a seguir yendo al supermercado, voy a seguir yendo a la universidad, voy a seguir preparándome, voy a seguir siendo un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, etcétera, un buen hijo, un buen hermano y demás, pero lo voy a hacer separado para Dios, lo voy a hacer en santidad, lo voy a hacer enseñándole a la gente que el reino de los cielos que vive en mí, que comenzó en Jesucristo y que ahora yo soy parte de ese reino de los cielos a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, no opera como opera el sistema de este mundo. Eso es vivir en santidad. Independientemente usted se vista como los rabacucos, se vista como, no sé quién se quiera vestir así súper recatado o no, usted se puede vestir súper modesto y ser una persona que vive de acuerdo al sistema de este mundo, un sistema que es egoísta, un sistema que es injusto, que es inmisericordia, que hace daño, punto. Es importante que entendamos que para la palabra santidad en el Nuevo Testamento, en la palabra en griego, se utiliza es agiosune, que se deriva de agios, que significa santo o consagrado. Y esto denota la cualidad de estar separado o apartado para un propósito sagrado o divino. Eso es súper importante. Y con eso entendemos que nuestra vida está consagrada o separada para Dios. Eso quiere decir que ahora usted tiene que vivir como un monje no, como una monja, no. Quiere decir que ahora todo lo que usted vive y las cosas que usted hace, usted las filtra por los valores del reino de los cielos. Si usted ahora es esposo, es esposa, está casado, es novio, es novia, está en una relación, es padre, es madre, es lo que sea, pues ahora usted no va a tratar a su esposo o a su esposa o a su novia o a su novio o a su hijo o a su hija como usted como una persona que no pertenece al reino de los cielos lo trataría. Si una persona del sistema de este mundo trata a esas personas siéndole infiel, lastimándolas físicamente, emocionalmente, las trata engañándolas económicamente y demás, pues el cristiano ahora vive en santidad, vive aparte de todo eso, vive separado de todo eso, porque el reino de los cielos y Dios es amor, es justicia, es paz. No sé si... Sí, y me gustaría aportar algo como que para simplificarlo un poquito más. Y es que vivir en santidad entonces no sería otra cosa que poder reflejar la naturaleza y los atributos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Bello, lo dijiste 20 veces mejor que yo en tan poquito. Gracias. Por ejemplo, si buscamos el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, hasta dominio propio, pues todo eso, si yo quiero vivir en santidad, yo lo voy a tratar, ¿verdad? Dentro de mi humanidad, de reflejar en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones para con mi prójimo. Bello. Entonces, eso no es que, leo la Biblia 20 veces al día, ayuno una vez al día, hago el ayuno de Daniel, que no sé, ¿verdad? De dónde sacaron el ayuno de Daniel. Hay que investigar eso. Hay que investigar. You name it. Hay muchas cosas que nos quieren imponer. Y eso me lleva al cuarto punto, que es el que yo quiero que tú hables. Pero antes de que hables de ese punto, me gustaría, que es comunidad de fe. Claro. Me gustaría que nos hablaras de algo que escribió nuestro amigo Ramonchi de Jesús y que nos expliques qué es lo que significa eso. Claro. Bueno, el cuarto punto tiene que ver con congregación, como dijo Sarné, con iglesia. Tenemos un amigo que estudió conmigo en la Universidad Teológica del Caribe y él tiene como unos pequeños escritos en las redes sociales que casi siempre lo sube los domingos, que se llama el Domingo de Liturgia. Y coloca el versículo de Hechos 16:24 que dice: es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño de los cielos, del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Y dice Ramonchi, la iglesia sigue llamándole casa de Dios, entre comillas, a una estructura arquitectónica en la cual la divinidad no vive más. Ya el templo no es el lugar de adoración según Juan 4, refiriéndose al Evangelio de San Juan 4. Pero se aferraron a la teología del Antiguo Testamento. Le siguen llamando lugar santísimo al altar, lo cual es judaísmo y no cristianismo. Viven invitando personas a la liturgia como si las vidas se fueran a reconstruir por el mero hecho de pisar un templo o una catedral. Así que esto es súper importante. Ramonchi siempre bajándola por la goma. Y esto tiene que ver con el punto número 4, que es la comunidad de fe, ¿verdad? Esto es una manera en cómo Dios demuestra su amor, que es que, como vemos,
La comunidad de fe juega un papel crucial en el proceso de transformación. Dios utiliza la comunidad de creyentes para fortalecer, animar y edificar a aquellos que están en el proceso de transformación. La comunión con otros creyentes proporciona apoyo, aliento y rendición de cuentas en el camino de la fe. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que congregarse es simplemente para lo que yo voy a recibir y para arrebatarle lo que el diablo me robó y no sé Ay, qué Dios cuento. mío. Cuando la realidad, no me haga reír, que estoy tosiendo mucho. Cuando la realidad es que la iglesia es, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra griega, iglesia, que sea asamblea, etcétera, es que la realidad es que la iglesia es una asamblea o es una reunión donde las personas que profesaban, esos primeros cristianos y cristianas, profesaban su fe en Cristo, se reunían para celebrar esa nueva esperanza que habían encontrado en Dios a través de Cristo. Básicamente, el propósito o la razón de ser de la iglesia es que, aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que profesamos la misma fe, que es que Cristo, que es que Dios se relaciona ahora con la humanidad a través de Cristo y que a través de Jesús ahora tenemos comunicación con Dios, tenemos relación con Dios, tenemos paz con Dios. Pues esas personas se reunían los domingos a celebrar su fe, ya que los otros hermanos de diferentes religiones, del judaísmo y del paganismo y de otras religiones grecorromanas, no compartían la misma fe, pues no se reunían a participar de la adoración a esas divinidades o esa forma como hacían los hermanos judíos. Pues ahora los cristianos se reúnen los domingos con personas que creen lo mismo a celebrar su fe. Esto lo que quiere decir es que, como bien dice el punto que acabamos de leer, el propósito de la reunión es poder unos con otros celebrar lo que creemos, la resurrección de Jesucristo, animarnos unos a otros cuando estamos pasando problemas y dificultades espirituales, emocionales, físicas y demás. Que podamos encontrar personas que viven la misma fe que nosotros, que experimentan y que han experimentado el mismo dolor, quebrantos, sufrimientos, agonías, crisis, etcétera, que nosotros, y que podamos ayudarnos, apoyarnos, sostenernos en esos momentos. Eso es súper importante y esa es una manera en cómo Dios muestra su amor, porque nos dice: hey, no estás solo. Además de mi Espíritu Santo que camina contigo, etcétera, también hay otras personas que tienen la misma fe que tú, que están pasando tal vez las mismas situaciones que tú, y entre todos ustedes, que el ser humano es social, es una criatura social, pueden convivir y pueden relacionarse unos con otros. Mira, este punto, yo quiero abundar esto y puedes leer este escrito. Si escribes es pecado congregarse en línea, Wow. vas a darte cuenta que yo hice un escrito hace ya 4 años, en el 2020, para CBC La Voz, y que en ese escrito yo explico lo que significa Hebreos 10:25, que es el famoso versículo que muchas personas utilizan para decirle a la gente: no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Amenaza. Entonces, mira, una de las cosas que más a mí me gusta de Unrecognized, de la comunidad de fe que estamos construyendo, ¿verdad?, con nuestros amigos, es que ellos saben que no es pecado el no llegar a congregarse un domingo. O sea, el tú tener claro esto, de que tú vas a vivir en comunidad y vas a congregarte para edificarse los unos a los otros, para exhortarnos en amor los unos a los otros. Y que esa es la clave de la congregación para celebrar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues el tú no congregarte no significa que es que tú no estás de acuerdo con todo eso. Simplemente a veces hay personas que por X o Y razón no se pueden congregar. Real. Por ejemplo, antes de explicarles esto, ¿verdad?, de lo que significa la palabra griega de no dejando de congregarnos, que es la que utilizan para esto. Si tú tienes un padre o una madre encamada y esa persona no puede ir todos los domingos o los sábados, si es que ustedes se congregan sábado o algún otro día a la iglesia, esta persona, ¿tú la consideras que no es cristiana porque no se puede parar de una cama y no se puede congregar? La respuesta debería ser: ella es cristiana, él es cristiano. Si tú, ¿verdad? Y esto va para pastores, así como nosotros, ¿verdad? Por gracia inmerecida de Dios somos los pastores de Unrecognized. Si como pastor llega una persona a tu comunidad de fe que se la pasa viajando,
que su trabajo es viajar. Por ejemplo, yo soy coach, speaker, Carlos también lo es, y Carlos es host en eventos, etcétera. De momento vienen y llaman a Carlos y le dicen, mira, Carlitos, que quiero que vengas a hostear un evento acá, pero vas a tener que estar 2 semanas fuera. Y pues ese es su trabajo, es parte de su trabajo. Pues porque Carlos esté 2 semanas fuera de la comunidad de fe y no se congregue, ¿eso lo hace menos cristiano que los demás? No. Si llega a nuestra comunidad de fe un cantante que su vida es estar alrededor del mundo, viajando el mundo, y pues lamentablemente el único día que tiene libre en medio de su gira o en medio de lo que está haciendo es un domingo. Y quiere descansar porque lleva, qué sé yo, 30 días corridos sin parar, 20 y pico días corridos sin parar. El que no se congregue significa que no cree en Dios. Pues no, no. Entonces eso es bien claro en este punto número 4. Y lo que significa no dejando en el griego es cataleipo. Cataleipo. Y significa abandonar completamente nuestra fe. O sea, son 2 cosas totalmente distintas. Que no dejando, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, lo que quiere decir es que es una exhortación a no abandonar completamente tu fe en Jesús. No significa que tú te estás dejando de congregar porque no fuiste un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 26 domingos del año a congregarte por X, Y, Z razón. Ahora bien, sí, como dijo Carlos, hace falta la comunidad. Claro. Y si no te estás congregando, pero Dios te está rodeando a ti de personas creyentes, de personas que creen en Cristo, vamos entonces a volvernos un poquito biblistas, como, ¿verdad? Como muchos hacen, porque en la palabra dice que en donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí Jesús está. Entonces, si hay personas que no pueden llegar a un templo donde ya Carlos explicó, gracias a Ramonchi, que la divinidad no vive allí. Dios no vive en templos creados por manos humanas, sino que ahora Dios vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y nosotros somos el templo de Dios, que eso es lo que significa que Dios, Cristo, habita en nosotros. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Cuando alguien no va y se congrega con regularidad, porque nosotros tenemos que estar elevando nuestra voz, llamándole la atención a la gente, porque no se congrega como en un post de Instagram, diciéndole, mira, olvídate, el pastorcito de tus redes sociales no es tu pastor, congrégate. Como que en otras palabras, tú estás mal viendo esto en las redes sociales y nosotros, Carlos y yo, hemos sido testigos y tenemos muchísimos ejemplos de amigos que han aceptado a Jesús como su Salvador en la intimidad de su casa. Real. No han necesitado visitar un templo. ¿Qué pasa? Que entonces luego, en la medida en la que vamos tratando de madurar en este caminar, seguimos escuchando voces diversas, que esas voces nos dicen que tenemos que congregarnos obligatoriamente por X o Y o Z. Pero qué lindo es saber que la congregación es algo para fortalecernos, para edificarnos unos a otros en amor, y que no es para nosotros tener que estar escuchando los mismos chismes que se escuchan afuera. Las mismas situaciones que se escuchan afuera. Porque entonces ¿para qué la gente va a ir a congregarse? ¿Ves? Y aquí es bien importante que nosotros los líderes, podamos saber sacar de raíz cualquier cosa que pueda impedir el fin de lo que es una congregación sana, una comunidad de fe sana, para que las personas que vayan a ser transformadas por medio de lo que estamos viviendo en común unidad no sean dañadas, porque para eso se quedan afuera y no llegan. No sé si tienes que aportar algo a eso para que entonces nos cierres con el punto 5. No, yo creo que sí le aporto los daños. Ay, Dios mío. Mira, y la quinta manera en cómo Dios demuestra su amor, ¿verdad?, a todos nosotros y nosotras, es que tiene propósitos divinos.
Dios tiene un propósito divino para cada individuo, para cada persona, incluso para aquellos que han pecado. Así que a través de Cristo Dios restaura nuestro propósito original y nos capacita para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Esta transformación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y nuestro impacto en el mundo. Así que esto es bien importante porque una vez Cristo llega a nuestras vidas, todo el propósito y toda la maquinaria que hemos montado, todos los planes que hemos montado, todas las cosas que hemos montado, probablemente venga Dios y nos los cambie, o tal vez, y muy probablemente, utiliza ya los mismos dones y capacidades y habilidades que nos ha dado para utilizarlos para los propósitos que Él ha puesto, ¿verdad? Que Él ha designado. Probablemente si ya tú eras músico, ¿verdad? Si hacías música, si eres artista, probablemente Dios te puede utilizar haciendo música. Una vez llega a tu vida para bendecir a las personas. Si eres poeta, si eres actriz, actor, si eres contable, si eres, qué sé yo, doctor, no sé, la profesión y oficio que sea, Dios lo puede utilizar. Los dones, talentos, habilidades que sean, Dios las puede utilizar para su gloria, para su honra, para bendecir tu vida, para bendecir la iglesia, para bendecir las personas que viven a nuestro alrededor. Y esto definitivamente es una forma en cómo Dios nos ama y nos muestra su amor a pesar de nuestros pecados y de nuestras fallas que cometemos a veces sin querer, a veces un montón más queriendo, pero que son parte de la vida. Así es. Bueno, pues ya sabes, Dios ama al pecador y lo transforma a través de Cristo. Yes. Esperamos que este tema haya sido de bendición. Por favor, compártelo con alguien que lo necesita. Yes. Hay muchas personas que se sienten indignas, que se sienten que no pueden llegar a Dios porque han cometido X, Y, Z pecado. Continúan pecando luego de haber aceptado a Jesús como Salvador y se sienten que lo están haciendo muy mal y en vez de acercarse más a Dios se quieren alejar. Real. Compártele este episodio porque sabemos que puede ser de bendición. Carlos, ¿puedes cerrar con una oración para estas personas que se sienten así y que necesitan quizás a urgencia reconocer que a través de Cristo Dios nos va transformando poco a poco y que Dios los ama en medio de su pecado? Claro que sí, ¿por qué no? Padre, gracias por la vida de cada persona que está escuchando y de cada persona que siente que porque ha pecado, porque ha fallado, se siente lejos de ti y se siente inmerecedor o inmerecedora de tu amor, de tu perdón y de tu gracia. Te pedimos, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo bendiga a esta persona, que tu Espíritu Santo visite a esta persona, que tu Espíritu Santo inunde su ser, Señor, y que le haga comprender, entender que tú nos amas y que a pesar de nuestros errores, nuestros pecados y las cosas que podamos hacer o dejar de hacer, pensar o dejar de pensar, tú estás con nosotros, tú nos acompañas, tú nos amas y aún así nos perdonas y nos utilizas para tu gloria y para bendecir a aquellas personas a nuestro alrededor. Te pido que estas personas puedan entender que no es a base de sus obras y de sus esfuerzos que tú nos aceptas, sino que es a base de tu amor y es a base del sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, que tú nos has aceptado a todos y a todas en tu reino y que gracias a la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos tener y nosotras podemos tener una silla en tu mesa. Bendice a estas personas y que puedan entender el mensaje del Evangelio, que no es a través de lo que hagamos, sino a través de lo que tú has hecho, que tú nos amas y nos haces merecedores y dignos. Bendíceles, cuídales y ayúdanos a nosotros, la iglesia, a siempre bendecirles, a amarles y a servirles en la mejor de nuestras capacidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Unrecognized Miami. También en YouTube y en todas las plataformas de audio, de podcast. Está por allá Unrecognized Talks. Envía solo a las personas que les gustan los podcasts, que les gustan los temas como estos. Recuerda seguir a Sarinet también en todas sus redes sociales como sarinet.caraballo en Instagram. Y a este servidor como La Teología de la Calle. Sarinet, ¿algo más que quieras decirle a nuestra gente antes de irnos? No, nos vemos la semana que viene. Amén, así Señor, así lo permite. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga.